Qué alegría saludarte. Te habla tu amigo Luis Fernando Manrique y te doy la bienvenida a este tu programa habitual, Cómo vivir la vida, con claves para la felicidad diaria. Transmitiendo desde los estudios de Zoom Televisión, aquí en la ciudad de Fresno, California. El tema para hoy lo he titulado Hogares divididos por la tecnología. Hogares divididos por la tecnología. Una escena que se repite hoy en millones de hogares del mundo. Un padre está sentado en el sofá mirando su teléfono. La madre revisa mensajes en otra pantalla. El hijo adolescente ve videos en su tableta. La hija pequeña juega con un dispositivo móvil. Todos están juntos, pero nadie está realmente conectado. Los datos científicos revelan que esta revolución digital está produciendo consecuencias profundas en la vida familiar. Miren, por ejemplo, en los Estados Unidos, el 95% de los jóvenes entre 13 y 17 años usa redes sociales. Y más de un tercio afirma que las utiliza casi constantemente. Para la mayoría de los adolescentes, el mundo digital no es una herramienta ocasional, es un entorno permanente. Los estudios también muestran que el tiempo frente a las pantallas ha alcanzado niveles nunca antes vistos. Mira, por ejemplo, datos recientes estiman que los adolescentes pasan 7 horas y 22 minutos en promedio al frente de las pantallas, lo que representa cerca del 43% del tiempo que permanece despierto. Eso es increíble. La investigación médica ha advertido que los adolescentes que utilizan redes sociales más de 3 horas al día tienen el doble de riesgo de experimentar problemas de salud mental como ansiedad o depresión. Al mismo tiempo, una encuesta realizada hace poco revela que el 45% de los adolescentes reconoce que pasa demasiado tiempo en las redes sociales, una cifra que ha aumentado de manera constante en los últimos años. Este fenómeno ha despertado una alarma global. Ya no se trata solamente de un tema familiar o educativo, no, hoy es un asunto que ha llegado incluso a los parlamentos y los tribunales del mundo. Quiero compartir algunas cosas con ustedes en relación con esto. El 31 de enero del año 2024, ejecutivos de las grandes tecnológicas, incluyendo Meta, que es la dueña de Facebook, de Instagram, regresaron al Comité Judicial del Senado en los Estados Unidos para tener una audiencia histórica centrada en los peligros que enfrentan los menores en plataformas digitales, donde incluso padres de víctimas confrontaron públicamente a las empresas. En 2025 y 2026 la presión se intensificó aún más. Mark Zuckerberg, fundador y principal accionista de Meta, volvió a enfrentar interrogatorios en tribunales de los Estados Unidos dentro de múltiples demandas que acusan a las redes sociales de contribuir a problemas de salud mental en los adolescentes, consolidando así una nueva etapa de escrutinio legal y social sobre el impacto real de estas plataformas en los jóvenes. El debate se ha vuelto tan intenso que ya varios países han tomado medidas para proteger a los menores de lo que está sucediendo con las redes sociales. Australia, por ejemplo, encendió la alarma mundial. Desde diciembre del año 2025, el país prohibió el acceso a las redes sociales a menores de 16 años, obligando a gigantes tecnológicos como Instagram, TikTok, Facebook, a bloquear cuentas infantiles o enfrentarían multas millonarias. Francia ha impuesto una legislación para prohibir el acceso a redes sociales a menores de 15 años, mientras lidera un movimiento continental en toda Europa para imponer controles más estrictos y coordinar una regulación digital común. España ha ido aún más lejos en su discurso. Su gobierno ha anunciado la intención de prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años, defendiendo que proteger a la infancia digital es una obligación moral y promoviendo sistemas obligatorios de verificación de edad. Así que la Unión Europea ya está desarrollando herramientas tecnológicas para controlar quién entra y quién no. Una aplicación oficial permitirá verificar la edad de cualquier usuario antes de acceder a las plataformas digitales. El mundo entero está comenzando a reconocer algo que muchas familias ya sienten en su vida diaria, y es que la tecnología está cambiando profundamente la manera en que vivimos, nos relacionamos y cómo construimos nuestras familias. Quiero aclarar que no hay nada de malo en la tecnología, el problema está su mal uso. Pero más allá de los debates políticos, de las estadísticas, de las regulaciones gubernamentales, debemos preguntarnos, ¿qué está pasando en mi hogar? ¿Por qué hay tantos matrimonios que están perdiendo conexión emocional? ¿O por qué mi matrimonio está perdiendo conexión emocional? ¿Por qué tantos padres sienten que sus hijos están presentes físicamente, pero ausentes emocionalmente? ¿Por qué tantas familias viven bajo el mismo techo, pero cada miembro está conectado
en un mundo diferente. ¿Qué pasa? Pues este programa busca responder estas preguntas. Hoy analizaré con ustedes 3 aspectos fundamentales de este fenómeno que está transformando la vida familiar. Número 1, veremos cómo la tecnología está reemplazando la conversación dentro del hogar. Número 2, exploraremos cómo el diseño de muchas plataformas digitales está generando adicción y aislamiento emocional. Y en tercer lugar, descubriremos cómo restaurar la unidad familiar en la era digital. Vamos a entrar en el aspecto número 1, cuando la tecnología reemplaza la conversación. Miren, el hogar siempre ha sido un lugar de diálogo, siempre. En un lugar donde se compartían experiencias, se contaban las historias del día, se construían vínculos emocionales, profundos, afectivos. Las conversaciones alrededor de la mesa, las caminatas familiares o simplemente sentarse juntos en la sala eran momentos donde los lazos familiares se hacían más fuertes. Allí se transmitían los valores, se resolvían los conflictos, se cultivaba la cercanía emocional. El hogar era en esencia un espacio de comunicación permanente. Sin embargo, en los últimos 15 años ha comenzado a cambiar esta dinámica. La presencia constante de pantallas en el hogar ha generado la dificultad. Cuando las pantallas comienzan a competir con las relaciones, entonces vemos el problema. Los hijos necesitan conversación para desarrollar seguridad emocional. Los matrimonios necesitan diálogo para mantener la intimidad. Las familias necesitan interacción para construir identidad. Diversas investigaciones han comenzado a documentar este fenómeno. Miren, por ejemplo, un estudio realizado recientemente aquí en los Estados Unidos encontró que el 51% de los adolescentes afirma que sus padres se distraen con el celular cuando intentan hablar con ellos. Es un estudio del año 2003. Este estudio muestra que más de la mitad de los hogares tiene la percepción de que las pantallas están compitiendo directamente con la atención familiar. Muchos niños y adolescentes hoy están reportando que se sienten ignorados dentro de su propio hogar porque su padre o su madre están constantemente conectados a sus teléfonos. De la misma manera, muchos matrimonios comienzan a experimentar una distancia emocional que no existía antes. Miren, cuando las pantallas reemplazan estas experiencias, la relación familiar comienza a debilitarse lentamente. Hoy son muy comunes las frases, pero antes hablábamos más. Ahora cada uno vive en su mundo, en su teléfono. Estamos juntos, pero no estamos conectados. El principio bíblico de la comunicación familiar es importante. La Biblia revela un principio fundamental para la vida familiar. La importancia de la comunicación intencional dentro del hogar. Y vamos a abrir la palabra de Dios para que sea Dios quien nos hable. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Dice Dios en su palabra: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Este texto muestra que la vida espiritual y familiar se construye hablando, enseñando, compartiendo tiempo juntos. No se trata de vivir solo bajo el mismo techo, sino de crear momentos de conversación que transmitan valores, experiencias, amor y sobre todo fe en Dios. Por esta razón, uno de los primeros pasos para evitar que la tecnología divida el hogar es restaurar los espacios de conversación intencional dentro de la familia. Y aquí quiero darte algunas ideas. Número 1, establece zonas del hogar libre de celulares. Por ejemplo, una decisión concreta como el decir, mira, durante las comidas, en el momento del desayuno y aún en la conversación antes de dormir, no usamos teléfonos. Una familia puede decir algo tan simple como, durante la cena dejaremos los teléfonos en la habitación. ¿Todos de acuerdo? Todos de acuerdo. Este pequeño cambio abre un espacio para conversaciones que muchas veces no ocurren dentro del día. Una segunda idea que te doy: practica la regla de los 20 minutos de conversación familiar. Muchos especialistas en terapia familiar recomiendan dedicar al menos 20 minutos diarios para una conversación en familia sin distracciones digitales. Esto puede hacerse después de la cena, durante una caminata familiar, antes de acostarse. Durante este tiempo, cada miembro puede responder preguntas simples como: ¿qué fue lo mejor que te pasó hoy? ¿Qué fue lo más difícil de tu día? ¿Cómo podemos ayudarte mañana? Y preguntas de este tipo generan conexión emocional dentro de los miembros del hogar. Aquí te voy a dar una tercera idea. Crea momentos familiares que compitan con la tecnología. La tecnología gana cuando el hogar se vuelve aburrido.
Pero cuando la familia crea experiencias significativas, las pantallas pierden su poder. Algunas ideas que puedo compartir contigo. Una noche familiar semanal. Puede ser quizás para un juego divertido, un juego de mesa, ver una película con valores. Cocinar juntos una vez por semana. Así que dejamos los teléfonos, todos ocupados en la cocina, participando. Aseo en la casa, todos participando del aseo. Juegos de mesa en la familia. Caminatas familiares sin teléfonos. Leer historias, reflexiones antes de dormir. Estas y muchas otras actividades, las que te imagines, pues reducen el tiempo de pantalla. Y además de eso, construyen recuerdos familiares que duran para toda la vida. Une a las familias. El segundo aspecto que quiero tocar en este programa es cómo la adicción digital está aislando a padres y a hijos. Un problema que la ciencia ya está documentando. Miren, hace apenas 2 décadas, los teléfonos móviles eran herramientas solo de comunicación, con 2 botoncitos, llamar y colgar. Pero hoy se han convertido en dispositivos diseñados para captar la atención durante horas. Las redes sociales, las plataformas de video y muchas aplicaciones digitales utilizan mecanismos psicológicos que estimulan el cerebro de manera similar que otros comportamientos adictivos. Cuando el uso de las redes sociales se vuelve continuo, comienzan a aparecer consecuencias claras. Un estudio publicado por JAMA Psychiatry encontró que los adolescentes que pasan más de 3 horas al día en las redes sociales, pues fácilmente pueden desarrollar enfermedades y trastornos mentales. Estos estudios explican por qué cada vez más psicólogos y educadores hablan de un nuevo fenómeno que ha tomado el mundo, la adicción digital. Las plataformas digitales utilizan estrategias conocidas como diseño persuasivo. Escuchen esto, que incluyen notificaciones constantes, recompensas variables, pueden ser likes, comentarios, desplazamiento infinito de contenido, pasas y pasas y pasas y contenido que te gusta, algoritmos que personalizan el contenido para mantener la atención y todo lo que salga es de tu gusto. El algoritmo está preparado para que te enrede y te absorba el tiempo en la pantalla. Cada una de estas funciones estimulan el sistema de recompensa del cerebro, liberando torrentes de dopamina y generando el deseo de volver a revisar el teléfono cada vez más. El problema es que mientras más tiempo dedicas al mundo digital, menos tiempo queda para las relaciones reales. Cuando los hijos crecen conectados, pero emocionalmente solos, los niños y adolescentes finalmente necesitan esa comunicación cara a cara para desarrollar habilidades sociales, empatía y seguridad emocional. Cuando gran parte del tiempo se consume en pantallas, ese desarrollo pues se ve afectado. Investigaciones de la Academia Americana de Pediatría han advertido que el uso excesivo de dispositivos puede afectar el desarrollo emocional del niño, la calidad del sueño, la capacidad de concentración, la autoestima en los adolescentes. Pero el problema no afecta solo a los hijos, también afecta profundamente la dinámica familiar. Cuando el dominio propio se vuelve un valor esencial frente a este escenario, pues las cosas mejoran. La Biblia presenta un principio que resulta extraordinariamente relevante para nuestra época. Y es precisamente el que acabo de citar, el dominio propio. La tecnología no es el enemigo. El problema aparece cuando pierde su lugar como herramienta y comienza a gobernar nuestras decisiones. La Escritura, la palabra de Dios enseña que la verdadera libertad no consiste en hacer todo lo que se desea, sino en tener control sobre uno mismo y saber qué conviene y qué no conviene. Miremos el texto, 1 Corintios 6:12. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 6, el versículo 12. Dice el Señor en su palabra: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Este principio es profundamente actual, muy importante. Un teléfono puede ser útil, pero yo soy el que lo controlo. Una red social puede ser positiva, pero yo soy el que tengo el control sobre la red social. La miro cuando yo quiera. Pero cuando una persona ya no puede dejar el dispositivo, cuando tiene que responder a todas las notificaciones, mirar el teléfono todo el tiempo, pues finalmente ha perdido el dominio propio. El desafío para las familias modernas es aprender a usar la tecnología sin permitir que la tecnología controle la vida familiar. Les voy a dar algunas ideas prácticas que con seguridad les van a ayudar en esto. Número 1, identifique señales de la adicción digital.
Algunas señales claras de que la tecnología está comenzando a dominar la vida familiar son, número 1, irritación cuando se le pide a alguien que deje el celular. Se irrita, ya es prueba de esto. Número 2, otra señal es la dificultad para concentrarse en las conversaciones. Número 3, el uso del celular durante todas las comidas. Número 4, revisar el teléfono inmediatamente al despertarse. Número 5, quedar despierto hasta altas horas de la noche usando las pantallas. Reconocer estas señales, que son el inicio de una adicción digital, es el primer paso para comenzar a recuperar el equilibrio. Ahora, aquí hay otra idea que te va a ayudar, es que establezcas horarios digitales saludables. Una estrategia que muchas familias están adoptando es establecer horarios claros para el uso de la tecnología. Por ejemplo, no se usan teléfonos en casa en determinadas horas, no se usan en los horarios de comida, por lo menos una hora antes de dormir no se usan los teléfonos. Cuando es uso recreativo se limita a media hora, máximo una hora, el consumo de pantalla. Estas decisiones ayudan a recuperar el tiempo para la interacción familiar. Aquí va otra idea que seguramente te puede ayudar. Enseña a los hijos a usar la tecnología con propósito, con un objetivo constructivo. Los hijos necesitan aprender que la tecnología es una herramienta muy importante hoy. Es parte del estilo de vida. Los padres pueden enseñarles a usar el teléfono para aprender, para investigar, para comunicarse, para desarrollar talentos, para aprender a tocar un instrumento, para poder leer libros, pero también se les debe enseñar algo que hoy es más necesario que nunca, y es que deben tener la capacidad de desconectarse. Cuando una familia aprende a usar la tecnología con sabiduría, ocurre algo maravilloso. Las pantallas dejan de dominar la vida del hogar y las relaciones humanas vuelven a ocupar el lugar que siempre debieron tener en la vida de hogar, en la vida familiar. Voy a entrar en mi último punto del tema de este programa, y es que voy a hablar de cómo restaurar la unidad familiar en esta era digital. ¿Cómo restaurarla? Vale la pena enfatizar nuevamente que la tecnología no es mala en sí misma. El problema aparece cuando el celular comienza a ocupar el lugar que antes pertenecía a las relaciones humanas. La Biblia enseña que el hogar debe ser un lugar donde se establezcan principios que guíen a la vida diaria. Josué 24:15, qué tremendo texto. Un texto que muchos de ustedes conocen y que debemos aprender de memoria. Josué capítulo 24, el último capítulo de Josué, el versículo 15. Dice el Señor en su palabra, escucha, aquí está. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servir. Pero aquí está lo clave, quiero destacar esto. Dice allí, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es la última parte del versículo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Este versículo expresa decisión consciente. Cada hogar, cada familia debe elegir qué valores van a gobernar su vida familiar. En la era digital, esta decisión implica establecer principios claros sobre el uso de la tecnología. Y para eso quiero darte algunas orientaciones. Voy a comenzar con los padres. Queridos padres, tenemos que modelar con el comportamiento que queremos ver en nuestros hijos. Los hijos no van a aprender a menos que nos vean a nosotros haciendo lo correcto. Un hijo observa cómo reacciona su padre, su madre, cómo hablan, cómo manejan su tiempo, qué importancia le dan a las personas que tienen delante de ellos. Por esto ocurre algo muy común en los hogares. Un padre dice a su hijo, deja el celular. Mientras lo dice, él mismo está mirando su teléfono toda la noche. ¿Tiene sentido eso? No tiene sentido. En estos momentos el mensaje pierde fuerza y se pierde la autoridad, porque los hijos aprenden más del ejemplo que de las palabras. La Biblia muestra que la enseñanza espiritual y la enseñanza moral dentro del hogar comienza por el testimonio personal de cada uno de los padres. Así lo muestra la palabra de Dios, Deuteronomio 4:9. Deuteronomio 4:9, el quinto libro de la Biblia. Dice Dios en su palabra. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. A los hijos y a los nietos. Mira, este texto revela un principio muy profundo. Antes de enseñar algo a los hijos, primero debes vivirlo. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo el texto. Y luego los valores
no se transmiten únicamente dando órdenes o instrucciones, no, se transmiten con una vida coherente que los niños puedan observar cada día. Por esa razón, cuando los padres desean que sus hijos desarrollen una relación saludable con la tecnología, el primer paso no es imponer reglas, el primer paso es modelar con el equilibrio digital. Un padre puede decir, por ejemplo, durante este tiempo, hijo, quiero escucharte, así que voy a dejar mi teléfono aquí porque no me interesa. Eres tú más importante. Ese gesto sencillo comunica algo poderoso. Lo que tú dices es más importante que lo que yo vea en la pantalla. Igual con la esposa, igual con cualquier otra persona. Miren, cuando los hijos ven este tipo de actitudes repetidas todos los días en casa, comienzan a comprender que las relaciones humanas son más valiosas que lo que pueda darme cualquier dispositivo digital. Aquí quiero hablar de otro aspecto y es la importancia de la vida espiritual en la familia. Porque es que cuando la familia dedica tiempo al culto familiar diario, ojalá 2 veces, culto matutino, culto vespertino, como lo presenta la palabra de Dios en Deuteronomio 6, para reflexionar en principios espirituales, la relación entre los miembros de la familia se fortalece. Un momento de oración, o quizás que haya un canto, una reflexión familiar, aunque sea corta, puede tomar 10, 15 minutos, se puede convertir en una oportunidad para hablar sobre el día, para expresar gratitud, para fortalecer la confianza. Eso es lo que Dios nos llama a hacer. Proverbios 24, versículos 3 y 4. Libro de Proverbios, el libro de la sabiduría aquí. Proverbios 24, versículos 3 y 4. Dice Dios en su palabra: con sabiduría se edifica la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras o las habitaciones, de todo bien preciado y agradable. Este texto nos está diciendo que un hogar espiritual es un hogar estable, sabio, lleno de bendición. Necesitamos edificar nuestra casa con sabiduría, con prudencia. Aquí va un tercer aspecto. Debemos enfatizar que las relaciones siempre valen más que las pantallas. Mire, la tecnología va a seguir evolucionando. Nuevas aplicaciones van a aparecer. Nuevas plataformas van a surgir. Esto no va a parar. Pero hay algo que nunca va a cambiar. Los seres humanos necesitan relaciones reales para vivir plenamente. Los hijos necesitan la atención de sus padres. Los matrimonios necesitan conversación diaria y cercanía. Las familias necesitan tiempo juntos. Cuando una familia decide que las relaciones son más importantes que las pantallas, comienza a construir algo sumamente vital, y es que ninguna tecnología puede reemplazar un hogar verdaderamente conectado en amor, en presencia y en propósito. Vamos a ir concluyendo este importante tema. Hemos dicho que la tecnología es importante, que no es buena o mala en sí. Hemos dicho que la tecnología seguirá avanzando. Hemos dicho que aparecerán nuevas formas de entretenimiento digital, que seguirán captando la atención de millones de personas en el mundo. Pero hay algo que ninguna tecnología podrá reemplazar, y es la familia, el contacto con los miembros de la familia, el diálogo familiar, la necesidad humana de relaciones reales. Por eso cada familia necesita tomar decisiones prácticas para proteger su unidad. Decidan que las conversaciones familiares son más importantes que las pantallas y dejen de lado las pantallas. Establezcan momentos del día libres de dispositivos digitales. Priorice el tiempo de calidad entre padres e hijos. Recupere momentos espirituales dentro del hogar con el culto familiar. Proteja el matrimonio estableciendo límites saludables, especialmente con respecto a las redes sociales. No te pierdas el próximo tema. Voy a hablar de la infidelidad que promueven algunas redes sociales, la infidelidad digital. Hablaré de eso en el próximo programa. Y mi último consejo: vuelvan a mirarse a los ojos, a conversar, a escucharse. Cuando eso ocurre, las pantallas dejan de dominar el hogar. Las relaciones vuelven a fortalecerse. La familia descubre algo que ninguna tecnología puede reemplazar: el valor de estar verdaderamente conectados en amor, amándonos unos a otros y ayudándonos unos a otros. Gracias, muchas gracias por acompañarme hoy en este programa. No te pierdas el próximo episodio de Cómo vivir la vida, con nuevas claves de sabiduría divina para alcanzar el más alto nivel de calidad de vida. Dios te bendiga. Te espero.